Análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días platicamos uno de los grandes temas en la agenda pública. Ahora, ¿las decisiones electorales influirán en el proceso del año que entra? En la recta final del 2023 y en vísperas de iniciar un año electoral en el que estará en juego la presidencia de la República y otras posiciones clave en la vida democrática del país, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han caído en crisis. ¿Se ha puesto en juego la credibilidad de ambos organismos? En los primeros días de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compuesto por 5 magistrados, enfrentó sus propios demonios. Durante una sesión pública, el magistrado Felipe Fuentes solicitó hacer uso de la palabra para pedir que se incluyera en el orden del día un punto para discutir la salida del presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, con el argumento de que le habían perdido la confianza. Entre los reclamos al presidente del tribunal destacaron la injustificada contratación de personas y la intervención de un despacho privado de abogados. Ante las presiones, Reyes Mondragón accedió a dejar la presidencia del tribunal, aunque garantizó su permanencia como integrante de la sala superior. En medio de la revuelta en el tribunal, se difundió la imagen de una reunión entre la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, que comenzó a provocar especulaciones. Tras la dimisión de Reyes Mondragón, fue electa como presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. ¿Qué sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Ha quedado tocada la imparcialidad de dicho órgano autónomo? Fíjense la pregunta que ha hecho Tere Garay esta mañana en la cápsula de contexto. Te agradezco, Tere, directora de RR Noticias, por estas cápsulas. ¿Ha quedado tocada la imparcialidad del Tribunal Electoral luego de los zafarranchos que se han venido viviendo pues ya desde hace varios años, pero particular, acuérdense ustedes del magistrado Billetes y bueno, pues ahora también con lo que ha ocurrido ahí en el tribunal? Parece que no es nueva este disenso, esta discordia que hay entre magistrados y bueno, parece ser también que ha habido alguien por ahí que ha contribuido a aumentar esta discordia. Y es que dice aquel dicho, divide y vencerás. Para platicar del tema, saludo a nuestros invitados a la mesa esta mañana. Mi querido Víctor Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Pues nos pegó el resfriado, hay que abrigarse bien, pero todo en orden. Bueno, muy bien, perfecto. Un buen té de hierbas y, por supuesto, los remedios de la abuela, mi querido Víctor. Buenos días, Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Apreciado Ángel, con el gusto de saludarte, también a los compañeros de mesa y a todo el auditorio. Don Sergio Camacho, qué gusto recibirle. Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Mi querido Jorge Luis Montes, cerrarás las rondas esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Ángel, muy buen día para ti y para todos los compañeros y compañeras. Qué gusto recibirte esta mañana, a los 4 bienvenidos. Y bueno, ¿qué les parece si retomamos precisamente esta pregunta que nos ha dejado en el aire Tere Garay? Con todos estos zafarranchos que se han vivido en el Tribunal Electoral y luego también con la difusión de esta imagen ahí de pues el cafecito que se aventaron la ahora presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y el diputado morenista Sergio Gutiérrez, ¿será que hubo una mano que meció la cuna? ¿Será que ha quedado tocada la imparcialidad del órgano? ¿Qué piensas, mi querido Víctor? Fíjate, mi estimado Ángel, que todo este tema del Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral se sumergen en las manifestaciones que vimos a lo largo del año y que varias veces tocamos en esta mesa respecto a la defensa precisamente de los órganos garantes de la democracia en nuestro país. Aquí fuimos testigos de cómo la sociedad se organizó para manifestarse, para defender al Instituto Nacional Electoral contra las pretensiones que tendría López Obrador, inclusive hasta de llegar a desaparecerlo. Y también hemos sido testigos de distintos acuerdos y resoluciones que se han tomado en el Tribunal Electoral a favor de la democracia. A mí me parece que el conflicto en esta ocasión, y les doy el beneficio de la duda, fue un tema meramente interno que no implicó la intervención de los partidos políticos y que en esa misma lógica se resolvió. Sin embargo, estoy seguro que los lobos acechan a estas instituciones y que es muy probable que en estas divisiones encuentren un resquicio para que Morena intervenga y le hagan el trabajo sucio a López Obrador. Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Te pregunto también, Juan Luis Íñiguez, ¿será que hubo una mano que meció la cuna en este tema del Tribunal Electoral? ¿Será que alguien azuzó las discordias que ya había o fueron solo casualidades? Algunos tenemos claro, Ángel, que gobernar es mucho más que repartir dinero, pero esto jamás lo va a entender Morena.
gobernar también es fortalecer a las instituciones democráticas que brindan certeza pues de una vida pública con orden y representatividad. Una condición elemental del Estado moderno, tal y como ha sido configurado pues a lo largo de varios siglos, es la auténtica división de poderes y la existencia de mecanismos de control y vigilancia de los mismos. Y desde hace 5 décadas, nuestro país avanzó en una transición que confirmaba el esquema republicano con estos equilibrios mutuos entre los poderes, incluso costando vidas y muchos sacrificios. Y por supuesto, la circunstancia de conflicto en el TRIFE y el INE, pues no son hechos aislados, sino que existe una estrategia articulada y perversa para debilitarlos de cara al proceso electoral más importante de la historia, y al menos yo sí tengo claro que las crisis se provocan, tienen responsables, y aquí caben las preguntas. Pues si va también la candidata Claudia, ¿por qué la obsesión de debilitar instituciones? ¿A qué le teme Morena? Gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio Camacho, ¿habrá alguna relación entre esta fotografía que se filtró de la reunión que tuvo la ahora presidenta del Tribunal Electoral con el diputado morenista? ¿Será que alguien metió más cizaña de la que ya había entre los integrantes del tribunal? Porque pues es bien sabido que ya desde hace tiempo no se podían ver ni en pintura. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues mira, Ángel, definitivamente la imagen se presta a muchas suspicacias y sospechas de que, bueno, de la supuesta independencia que deberían tener los poderes, como lo mencionaba Juan Luis. Resulta muy desafortunado y que, bueno, que tampoco es la primera vez que eso sucede en el tribunal, ¿no? Recordemos hace también algunos años cuando sale el entonces presidente Vargas y bueno, al final, vamos, coincido levemente con Víctor en el que puede ser un asunto administrativo, porque incluso, bueno, dentro del tribunal hay posiciones de poder que parece que son muy deseadas o codiciadas por los ministros y que por eso hacen estos movimientos. Y desafortunadamente lo que es evidente es de que nuestro sistema político partidista pues precisamente privilegia que sean los partidos quienes en busca de posicionarse o de generarse ese poder están tratando de copar las posiciones que están en el ejercicio de ¿no? Entonces resulta muy desafortunado que órganos que deben ser absolutamente autónomos, se presten a los juegos partidistas y dejen este tufo de deshonestidad en todo el asunto. Bien, muchas gracias, Sergio. Preguntártelo, Jorge, pues, se levantaron las suspicacias por la difusión de esta fotografía. ¿No es preocupante esta pues, posible cercanía que pudiera tener la ahora presidenta del Tribunal Electoral con el integrante de un partido político, así sea el partido con el cual tú sientes cercanía? Hola Ángel, de nuevo, buen día. Bueno, yo creo que la cuna ya está bien mecida desde hace años en la Suprema Corte, en el Tribunal y en el INE. O sea, ha habido una serie de inestabilidades y de cercanías con el poder desde hace años. Recordemos, pues desde el 2016 con Yanino Tálora, que tiene que salir, luego José Luis Vargas, Felipe Fuentes, ahora Reyes Rodríguez, tienen que salir de esta manera del tribunal. Ha habido sin duda una inestabilidad, faltan 2 magistrados, deberían de ser 7, funciona solamente con 5. Ha salido el pueblo a rescatar a las autoridades electorales en general, al Poder Judicial. En el 2018 fue una prueba muy importante donde vino una manifestación en masa por millones. Se perdió un momento por ahí la... Por eso estamos nosotros con la propuesta de hacer una gran reforma al Poder Judicial, por supuesto, a las autoridades electorales para que podamos transitar a una nueva etapa y será clave el 2024 para que podamos lograrlo. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. También, obviamente, se ha cuestionado las decisiones que se han tomado estos días en el Instituto Nacional Electoral, donde gente que estaba cercana al consejero Lorenzo Córdoba, pues ya fue renunciada, les obligaron a renunciar y pues se han expresado, obviamente, su deseo de separarse del cargo. Hay quienes cuestionan la llegada de personas cercanas a Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, pues no tienen los criterios técnicos para enfrentar, digamos, un trabajo como el que será necesario el año que entra. Más del contexto esta mañana con Tere Garay.
La llegada de Guadalupe Tadei a la presidencia del INE también ha sido sinónimo de cambios en el organismo. La consejera tiene pendiente la presentación de propuestas para la Secretaría Ejecutiva y titulares en 8 áreas estratégicas. A esta situación se ha sumado la renuncia durante los últimos días de al menos 3 funcionarios de alto nivel que controlaban la operación tecnológica del INE, entre ellos el de resultados electorales preliminares, el llamado PREP. El último en salir fue el coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática, Jorge Torres, quien adujo motivos personales para presentar su renuncia. Con ello, el INE tendrá 11 posiciones de primer nivel con encargados de despacho. En 2024, los mexicanos saldremos a las urnas a elegir quién estará al frente del país por los próximos 6 años. También se elegirá 28 senadores y 500 diputados federales, así como 8 gubernaturas y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, además de las elecciones internas de varias entidades como Querétaro. ¿Es alarmante lo que están viviendo ambos organismos autónomos? ¿El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE llegarán fortalecidos a los procesos electorales del próximo año? ¿Qué podemos esperar del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Gracias a Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto esta mañana. Pues el mismo tema, ahora con el Instituto Nacional Electoral, estas decisiones, criterios que son técnicos, pero que a final de cuentas redundan en la operación del INE. ¿Habrá problemas el año que entra, Víctor Cuevas? Fíjate, mi estimado Ángel, que esperemos, ojalá que no haya problemas, porque esta falta de consenso y esta incapacidad que han tenido en el Instituto Nacional Electoral para hacer los nombramientos que corresponden a estos cargos que bien comentaba Tere en la cápsula, me parece que faltan completamente a la responsabilidad y a la confianza que les entregó los ciudadanos, sobre todo después de las manifestaciones que comentábamos en la intervención anterior, de tener esa responsabilidad de priorizar el interés público por encima de los intereses personales que pudieran tener cada uno de quienes toman decisiones adentro del instituto. Porque al final justamente operan como ciudadanos garantes de la democracia. Y aquí me parece que la cercanía que tienen con el movimiento del presidente López Obrador es parte de lo que los sumerge en esta dinámica de evitar declarar nombramientos, de evitar tomar decisiones, porque como bien lo dijo López Obrador, pareciera que es el escenario perfecto, el mundo ideal para Morena en esta ausencia de toma de decisiones. Aquí yo lo que espero es que se pueda superar esta crisis para que puedan recuperar la confianza de los ciudadanos y sobre todo que se garantice de manera correcta que las elecciones del 2024 van a ser democráticas, que se van a hacer valer todos los votos y que se va a respetar la voluntad del pueblo de México. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿las decisiones técnicas en el INE afectarán su desempeño? Es evidente que hay una crisis interna del INE provocada por una cascada de renuncias de funcionarios de alto nivel, y el origen de este conflicto pues es la división de este organismo en 2 grupos, los afines a Guadalupe Tadei, la presidenta, y los otros 6 consejeros pues que son como el muro de contención de las decisiones de la misma. Yo tengo confianza, estimado Ángel, el INE como organismo colegiado pues es un instituto en el que no hay decisiones unipersonales. Debe entonces existir confianza en el proceso electoral, que este será desahogado con integridad y además con el soporte ciudadano como una garantía. Entonces, en este caso, los ciudadanos debemos estar muy al pendiente que este Instituto Nacional, que tanto trabajo nos ha costado para organizar nuestra democracia como sistema de vida y como forma de convivencia social, siga fortaleciéndose en 2024. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Sergio Camacho, criterios técnicos que pueden afectar los procesos del año que entra. Bueno, Ángel, definitivamente se ha venido trastocando tanto la autonomía, como se mencionaba hace un momento, como también los aspectos administrativos y operativos que puedan tener las instituciones. Como hemos comentado, ¿no? Mucho se ha hablado en el transcurso de los programas que hemos tenido, de cómo es importante o indispensable que se mantenga la autonomía de gestión y el poder y contrapeso que deben de generar estas instituciones.
Definitivamente coincido con Víctor en que se necesita que estos organismos actúen de manera autónoma y representando el interés legítimo y genuino de la población mexicana. Desafortunadamente el sistema, y también coincido con Jorge Luis, sí necesita una reforma, pero vamos, no una reforma como la que se pretende plantear, porque también preocupa mucho que lleva un tufo de presidencialismo u oficialismo al debilitarles o al restarles tal vez funciones o alcances, pero sí una reforma que garantice esa mayor autonomía, esa mayor independencia, pero que también se refleje, como en el caso de la defensa que hizo un poco de su gestión el que fuese presidente Reyes Rodríguez, de los excesivos gastos administrativos, como lo hemos mencionado en otras participaciones. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Jorge Luis Montes, estos cambios que ha habido en diferentes puestos técnicos en el INE, ¿no afectarán su desempeño el año que entra? Bueno, yo creo que más bien buscan mejorar algunos procesos administrativos, el funcionamiento interno del INE, sin duda, con miras al 2024. Ahora, yo creo, como decía hace rato, y usando tus palabras un poco, que la cuna está muy mecida también en el INE. Pues Santiago Krill fue presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Yo vi en el Teatro de la República y en la capital queretana cómo se abrazaban Marco Cortés y Lorenzo Córdoba y se decían uno al otro, mi querido amigo, y se abrazaban efusivamente. Es verdad. Ha habido, yo lo vi con estos ojos que están a través de esta pantalla, lo hacían. Entonces me parece, insisto, que debe haber una reforma estructural, por supuesto que debe ir a discusión, a debate, a dictaminarse, etcétera, pero creo que, repito, el pueblo con la voluntad popular en las urnas ha sacado a flote a las autoridades electorales. No tengo la menor duda que hace falta cambios importantes, una reforma de fondo en todo el poder electoral. Tienes toda la razón, Jorge Luis. Simplemente, el hecho de estas abiertas manifestaciones de cariño y confianza entre el responsable de ser el árbitro electoral y uno de los integrantes de los partidos, o varios de los integrantes de los partidos, porque fue muy evidente durante el cargo de Lorenzo Córdoba como consejero presidente esta cercanía con varios dirigentes políticos, pues es el equivalente a lo que yo les platicaba el día de ayer aquí en RR Noticias. Varios de los árbitros, terminando el partido de la final, yéndole a pedir a los americanistas que les firmaran la playera. Pues es francamente un sinsentido que el árbitro exprese su preferencia por uno de los equipos, o en este caso uno de los partidos, y eso también quedó para la posteridad. Vamos a lo que les preguntaba también desde el arranque, mi querido Víctor Cuevas. ¿No se compromete la independencia tanto del tribunal como del INE con estas decisiones y criterios que se han adoptado en los últimos días? Pues hemos visto, mi estimado Ángel, que en distintas ocasiones, tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral han fallado hacia uno y hacia otro sentido, ¿no? Y me parece que eso ha sido reflejo de su autonomía y de su independencia, tanto a favor de Morena y del movimiento que encabeza López Obrador, pero también a favor del Frente Amplio por México y de la oposición, explicando que hasta este momento me parece que criterios meramente constitucionales y sujetos a lo que dicta el derecho. Sin embargo, a mí lo que más me sorprende y lo que más me preocupa es este doble rasero con el que la gente de Morena se conduce para la toma de decisiones y sobre todo para el ejercicio de la política, porque con alusiones personales, ante la carencia de argumentos, el representante de Morena dice: yo vi cómo se abrazaban y se decían querido amigo con mucho cariño, pero hace una semana, cuando era acusado el hijo del presidente López Obrador de beneficiar a sus amigos con contratos millonarios, decían que, pues, ¿qué tenía que fueran amigos? Que podía ser amigos de medio mundo. Y entonces, en esta lógica, yo creo que de fondo lo que nos dejan ver es que lo que decía, precisamente los lobos de Morena detectan la sangre que se está derramando dentro del instituto y dentro del tribunal por estos conflictos internos y empiezan a meter cizaña.
Y estas víboras cizañosas tienen la capacidad, porque lo hemos visto, de destruir y desmantelar instituciones, como lo han hecho con el INAI, como lo están haciendo con la Corte, y como lo han querido hacer con todos aquellos organismos autónomos que son un contrapeso contra el poder, como bien decía Juan Luis. Lo que tenemos que hacer Te los corto porque ya te me es pasaste en exigir. tiempo, mi querido Víctor. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. Concuerdo completamente con lo que menciona Víctor. Bueno, cuando no tienes claro a quién sirves, pues también se debilita nuestra democracia. Existe confusión de conceptos, al menos en Morena, y ellos no tienen clara la diferencia entre lealtad y servilismo, pero tampoco andan solamente equivocados en la base. También en la cúpula pues andan moralmente desorientados, pagando su misión con embajadas o exigiendo que algunos cuelguen la toga para ponerse un chaleco de Morena. Nunca entendieron el privilegio de servir porque se embriagaron del privilegio de mandar. Y aquí es evidente la hipocresía, porque puedes juzgar la cortesía de un saludo, pero no tienes autocrítica para señalar que el presidente, o en este caso el coordinador de los diputados de Morena, pues vaya y cene con la que hoy es la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Vaya cínicos y vaya hipócritas. Gracias, Juan Luis. Pues sí, nomás el hecho es que ahí quedaron para la posteridad estas manifestaciones de afecto y hasta la participación de Córdoba en diversos foros de varios partidos, incluyendo Acción Nacional. Sergio Camacho, voy contigo. ¿No está cuestionada la independencia de las instituciones ahora con estas decisiones? Sí, Ángel, y es lo que he venido manifestando, ¿no? Definitivamente siempre ha habido esa percepción de complicidad entre algunos órganos o funcionarios de órganos autónomos con quienes están ejerciendo el poder en su momento, ¿no? Sobre todo a nivel federal. Y vamos, es evidente que no es un problema de ahora, ¿no? Es de otros momentos, como mencionaba ahorita Jorge Luis, ¿no? Con el asunto de Lorenzo Córdoba. Y siempre ha pasado y se ha mencionado de los ministros de Calderón y los ministros de Peña. Bueno, pues ahorita son los ministros de López Obrador, ¿no? ¿Y cómo está? Y para muestra un botón con el asunto de Elenia Bartres. Si se supone que lo iban a hacer diferente, ¿por qué hacerlo diferente no resulta evidentemente diferente? Bien, muchas gracias, Sergio. Jorge Luis Montes, preguntarte, ¿la independencia de autoridades electorales en riesgo el año próximo? No hay riesgo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es que el tribunal debe calificar la elección presidencial y resolver las controversias. Y la ley dice que se ocupan la participación de 6 magistrados y solamente hay 5. Ya lo explicaba el apenas magistrado presidente Reyes Rodríguez. Bueno, que el 6º magistrado tendrá que venir de una sala regional, el magistrado o magistrada que tenga mayor antigüedad y en su caso quien tenga mayor edad. Entonces creo que está al filo de la navaja la autoridad electoral, específicamente el tribunal, pero me parece que estará a salvo la elección del año que entra. Y nosotros siempre nos hemos preparado por lo menos con 10% de ventaja para evitar el fraude y para poder superar cualquier irregularidad que haya en la autoridad electoral. Estamos preparados para eso, pero insisto, la solución de fondo tendrá que ser esta gran reforma a la autoridad electoral y en general al Poder Judicial. Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Bueno, son ahora las 8 de la mañana con 1 minuto, momento de ir a la ronda final, la de las conclusiones. 30 segundos para cada quien. Arranco contigo, mi querido Víctor. Con las últimas palabras que menciona Jorge Luis, pues no vaya a ser que se esté preparando una versión región 4 de lo que vimos en Estados Unidos cuando Donald Trump perdió la presidencia de aquel país, y las manifestaciones que orquestó y organizó para debilitar las instituciones y pretender imponer su voluntad a toda costa. A mí me parece que estos intentones de Morena y de López Obrador son parte del miedo que sienten por el crecimiento que tiene la candidata de la oposición y que seguramente resultará vencedora en las próximas elecciones. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Voy contigo, mi estimado Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Pues ha quedado claro que cuando se trata de desestabilizar a las instituciones que fortalecen la democracia en México, todos los caminos conducen al coordinador de campaña de Claudia,
que también cobra de presidente. Pero tenemos los ciudadanos que reaccionar. En 11 días vamos a estar todos pensando en propósitos para el próximo año. Yo les invito con todo respeto a que uno de los propósitos como ciudadanos sea votar, sea participar y sea decidir el próximo año. No importa por quién lo hagas, pero participa. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Bueno, Ángel, pues todas estas situaciones dejan en evidencia esta polarización política y social que vivimos en nuestro país, y desafortunadamente el que en el Instituto Nacional Electoral no se puedan poner de acuerdo en el relevo de Edmundo Jacobo y otros funcionarios, bueno, pues muestra de esta inoperabilidad que resulta a raíz de la polarización. Necesitamos que se pongan a trabajar nuestros políticos en favor de México, generando consensos, diálogo, discusiones incluso, pero insisto, poniendo a México primero y no a los intereses partidistas, que parece que es lo que ha privilegiado hasta el momento. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Cierras la mesa esta mañana, mi querido Jorge Luis Montes. Gracias, Ángel. Bueno, yo no diría que hay una polarización, yo diría que hay una politización. La gente está cada vez más informada, más actualizada. Y bueno, pues la preocupación que tenemos es que no siga cayendo Xóchitl Gálvez. Mitofsky de las Heras le dan a Claudia Sheinbaum unos 30 puntos de ventaja porcentuales. Me parece que no va por ahí la reflexión que hacen los compañeros de la mesa, y bueno, sin duda habrá una elección histórica el año que entra, a pesar de las autoridades electorales. Bien, muchas gracias. A los cuatro quiero agradecerles profundamente la oportunidad de platicar con ustedes en la mañana de este miércoles. Los despido. Mi querido Víctor Cuevas, un abrazote. Mi estimado Ángel, un abrazo para ti, para todo el equipo de RR Noticias y para todo tu auditorio, deseándoles, sobre todo a mis compañeros de mesa, una muy feliz Navidad. Igualmente para ti, que sea un momento lleno de felicidad, de mucha alegría, y que lo vivas en compañía de tus seres queridos. También te deseo lo mismo, mi querido Chiva hermano, que en este 2024 llegue por fin la posibilidad del campeonato, que ahí abajo del árbol, ahí en tu casa, la mañana del 25, ya te encuentres la expectativa de un campeonato en el futuro, Chiva hermano. No tengas duda que así es, mi estimado Ángel. Una gran feliz Navidad para todos, que tengamos muy claro el sentido de a quién estamos celebrando en estas fechas. Muchas gracias, Juan Luis, tienes toda la razón. Recordar obviamente la llegada del creador Sergio Camacho. Don Sergio, le mando un gran abrazo, le deseo unas Navidades realmente espectaculares. Don Ángel, también para ti, para todo el equipo de RR Noticias, un abrazote a todos mis compañeros de mesa, uno muy en especial por las fiestas que están por venir, que las disfrutemos, que nos portemos bien, y bueno, también a todo el auditorio los mejores deseos de su servidor. Gracias, mi querido Sergio, un abrazote. Mi querido Jorge Luis Montes, desearte una muy bonita Navidad, que disfrutes estos días en compañía de tus seres queridos. Te mando un gran abrazo y muchas felicidades. Ángel, muchísimas gracias a ti, a todo el auditorio de RR Noticias por todo este año, y a los compañeros de mesa, el equipo de producción, también muchísimas gracias. A los cuatro, muy feliz Navidad. Ya me platicarán la semana que entra qué les dejó Santa ahí abajo del arbolito. Por lo pronto, ya saben, nos encontramos dentro de 8 días. Amigas y amigos, son las 8:05. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.